¿Dónde entran nuestras decisiones? El curso de milagros dice que no decidamos, que dejamos al Espíritu Santo que decida por nosotros. Pero cada mañana nos tenemos que levantar y tengo que decidir levantarme, tengo que decidir ir a trabajar, tengo que decidir pagar la factura. Mira la trampa. Yo tengo que decidir pagar la factura. Tú no tienes ese poder. La factura o se paga o no se paga. Eso se decide a través de ti. Cuando te identificas con el yo, ahí es donde yo me creo que soy yo el que me tengo que levantar, que soy yo el que tengo que pagar la factura, que soy yo el que elijo el trabajo, que soy yo el que decido. Ahí está la trampa del sufrimiento, porque si tú no pagas la factura, sufres porque dices, yo no pagué la factura. Y ahí empiezan las historias. Yo soy un irresponsable, yo soy yo no, el Espíritu Santo está diciendo, mi amor, en este sueño, solo hay una mente, y esa mente es la que decide a través de ti. Ríndete a esa mente, ríndete a lo que es, y ahora ya no hay culpa, pagues o no la factura. No hay culpa, te levantes o no te levantes, es irrelevante. Por lo tanto, todo lo que se está deshaciendo a un nivel mucho más profundo es la creencia de que hay un yo que está haciendo las cosas. Siempre y cuando eso esté ahí, que hay un yo que supuestamente está haciendo las cosas, todas esas preguntas van a surgir. Pero si ya tú sabes que no soy yo quien elegí estar aquí en esta charla, que esto es lo que está ocurriendo, que no soy yo el que elegí levantarme por la mañana, que es lo que está ocurriendo, que no soy yo el que elegí estar en una relación, que eso es lo que está ocurriendo, que no soy yo el que estoy eligiendo estas palabras que están saliendo, que es lo que está ocurriendo, entonces te relajas. Se acaban las preguntas, se cae todo el piso. Ahora siéntate en la butaca con las palomitas de maíz, disfruta la película. Y observa lo que te sientes inclinado a hacer, a intercambiar. Claro. Fíjate cómo nos cuesta la simple contemplación de la posibilidad de que no soy yo quien está haciendo esto. Nos cuesta horrores. Y fíjate que te digo algo muy sencillo. Que no tienes voluntad personal es evidente en tantas cosas. Te podría poner tantos ejemplos que estaríamos aquí 3 días. Pero voy a lo más elemental. Deja de respirar. ¿Puedes dejar de respirar? No. Bueno, sí, pero poquito tiempo. Correcto. Con lo cual, no tienes poder de decisión sobre lo más elemental que conforma la experiencia de vida que tienes, que es tu respiración. ¿Cómo puedes pensar que todo lo demás sí que tienes poder de decisión? Si lo más elemental que es estar aquí respirando no está bajo tu control. Esto es lo que se nos invita cada vez más a mirar y a darnos cuenta y a ser conscientes. Que al respecto a esto, ¿no? Igual no he entendido bien, porque de alguna manera habíamos decidido, el deseo era que las cosas fueran así, Sí. por un lado. Sí. Eso de parte del ego, supongo, de la primera separación. Entonces hay como una... Sabes que solo es un sueño, por lo tanto no hay culpa porque yo soy y no soy nada más. Eso es en teoría, claro. ¿Sí? Pero cuando va pasando, dices, esto ya no lo quiero más ver así. Bueno, que es difícil, porque... O sea, por otro lado sí que pasa, pero es un sueño que tú ya has planificado y por eso sale como sale. ¿Por qué? Porque la vida como se presenta, ¿por qué se representa así? Porque de algún modo lo había planificado. Mi alter ego, bueno, así lo entendí yo. Estoy aquí en el mundo para darme cuenta que no soy este sueño. Pero por otro lado, la historia viene, que yo tampoco la he planificado, que salga así. Entonces, ¿quién ha sido? Si no soy yo. Digamos, si no es mi ego. Cuando dices no soy yo el que hace la vida, ¿a qué yo te refieres? A la persona. A esta mujer que supuestamente está sentada en esa silla, que tiene un nombre y que me está diciendo palabras. Pero esa sí que lo planificó, ¿o no? Lo que está pasando. Llévatelo a la analogía del sueño. Sí. Cuando te acuestas a dormir por la noche y te pones a soñar, y tú te crees por un momento que tú eres la que está dentro del sueño. Sí.
esa que está dentro del sueño tiene de verdad el poder de tomar elecciones, de elegir. No. Claro. ¿Quién es el que elige? La mente que lo sueña. Ahora mismo nosotros somos ese personaje soñado. Entonces, ¿quién es el que tiene el libre albedrío de decir lo que está diciendo? El observador, Yo no tengo ningún libre albedrío. Simplemente la fuente, como quieras llamarla, viviéndose a través de mí, es la que me respira. Porque, volviendo al ejemplo que estaba compartiendo Faina, digamos que tu cuerpo está funcionando perfectamente, que no hay nada en absoluto que no le falte, y de buenas a primeras deja de respirar. Ningún médico puede hacer nada para que ese cuerpo vuelva a respirar, porque el cuerpo no tiene la autonomía de respirar. La respiración, la fuente es lo que le da vida a eso. Mientras tú estás durmiendo y estás soñando, mientras tú estés soñando, tu mente es la que le da vida al sueño. Pero cuando tu mente despierta, el sueño completamente desaparece. Sí. Y aún ahí, en el fondo del fondo, hay una mente que o se decide por pensar con pensamientos de Dios o por el otro pensamiento. Claro. Pero está claro, esta mente, ahí el núcleo es donde no veo la unidad, que es una mente que pensó que era un cuerpo, que era un ego, después el cuerpo y después el mundo. Y hay el otro que es la mente divina, porque es la misma, pero claro, ahí hay una división. Esa división que no tuvo lugar y que es completamente ilusoria, es lo único que se puede utilizar para de alguna forma a este nivel poder reconocer, hacerte consciente de que lo que tú eres no es este personaje ni esta división, que lo que tú eres es aquello que ya va más allá de las palabras. Por eso es que se dice que la forma más elevada de aprendizaje o de enseñanza es el silencio. Porque aquí todavía tú crees que hay un tú que está haciendo la pregunta a un yo. Entonces, si la mente está en el camino a recordar la verdad, te vas a dar cuenta que va a jugar el papel de que tú estás haciendo una pregunta y aquí sale un comentario que te vuelve a poner a apuntar en dirección hacia la verdad. Si la mente tiene mucha resistencia, entonces podemos especular de cómo esto ocurrió, por qué, qué significa o qué es esto. Pero cuando ya empiezas a darte cuenta que lo importante, para efectos de este lenguaje, lo importante es o estás sufriendo o estás en paz. ¿Qué deseas? Cuando deseas la paz, entonces te das cuenta que el sentido común me dice, cada vez que yo estoy en resistencia a lo que es, sufro. Cuando dejo de resistir lo que es, no sé por qué, pero como que de buenas a primeras estoy en otro espacio. Entonces ese es el espacio, digamos, prerequisito antes de finalmente que el sueño se suelte. Porque, sí, porque bueno, me pasa como a cualquiera, que estoy en una situación de que veo, por ejemplo, me fijo en los animales, me fijo en los animales como que los encuentro muy monos y a la vez hay el miedo de perderlos, claro, el sufrimiento, ¿no? Y entonces ya sé que, o creo que es mi propio victimismo proyectado en el animal, pero también me puedo equivocar, pero eso es lo que creo, porque yo no sé cómo es un animal ni cómo se siente, pero yo lo hago pequeñito, lo hago mono, lo hago con ojos de botón, claro. Y muy mono, entonces ya soy, y entonces, no digo últimamente, pero como si esto se agudiza este miedo. Y el otro día, bueno, me fijé en un animal, un pajarito, y eso, y se murió. Y bueno, todo se tiene que morir, pero pienso que estoy acelerando el proceso como si estuviera yo proyectando y no lo quiero, es justamente al revés ahora. O sea, tengo el pánico de no querer proyectar esto. Y entonces estoy como atada de pies y manos. Después quiero ir al silencio porque sí que ayuda mucho y incluso he tenido tiempos mejores de silencio. Y ahora tengo cosas del corazón, me noto aquí pom, pom, pom y todo eso, entonces no respiro bien, no estoy tranquila, no puedo meditar bien. Y todo esto hace que haya como un vendaval. O sea, no sé cómo decirlo. Y no puedo meditar, no puedo ir al silencio para decir, aquí no pasa nada, aquí es paz. Y por otro lado, estoy en esta cosa. Bueno, aparte del corazón, que no quiero ir a médico porque soy muy aprensiva.
Digo, yo estoy así atada, ¿no? Y sé en teoría, pero solo en teoría, que no pasa nada, pero es ahí. Estoy como, bueno, una crisis o así. De muchas otras que han habido, pero bueno, sí. Y entonces Quédate como... con eso, por favor. Sí. Quédate con eso. De muchas otras que han habido. Y se han ido. Nuestra experiencia, y se han ido. Mm. Nuestra experiencia, aquí, en la forma, es la experiencia de lo efímero, de lo falso, de lo transitorio. Tu reconocimiento en tu proceso de tu verdadera naturaleza como ese espacio donde las nubes aparecen, donde las crisis aparecen, es el trabajo que se te invita a hacer cada vez que una crisis tiene lugar. Porque incluso la palabra crisis viene cargada de una connotación que se le atribuye un significado con el que ya nosotros entramos directamente de cabeza en una respuesta física, emocional, energética, todo porque ya tenemos un significado atribuido a una nube. Porque eso que tú llamas crisis es una experiencia transitoria dentro de ese espacio de mente que tú eres. Pasan determinadas cosas, como es la identificación con los animales, pensamientos de victimización de los animales surgen, sentimientos de pena surgen, sensaciones desagradables surgen, todo eso surge. Si no hay una identidad, si no hay una persona que coja eso y pretenda que sabe lo que significa, eso no es distinto a un cielo azul con una nube pasando. ¿Vale? No entiendo, sí. ¿Qué ocurre? Que queremos adueñarnos de esos pensamientos, sensaciones, experiencias y digo, yo proyecto. Pero es mentira. Tú no proyectas nada. Es como antes me decían, no, es que yo siempre encuentro aparcamiento. Vigilia dorada. Yo siempre encuentro aparcamiento. Y yo digo, yo también. Y no estoy dando vueltas en el coche todavía. Fíjate cómo el ego agarra una experiencia que tiene lugar, la quiere interpretar. y no, la hace suya. Dice, yo siempre encuentro aparcamiento. Yo proyecto a los animales sufriendo y los mato además, porque ahora se mueren más rápido. Fíjate cómo es el ego de sutil. Te coge y dice, yo lo hago. Pero es que no hay un tú que haga esto, criatura. Entonces lo único que tú puedes hacer, y a lo único que te invita al perdón todo el tiempo, es a que te des cuenta que tú eres el observador de la película, no el que la hace, ¿vale? Desde ese sentido, ¿qué puedes hacer tú con la taquicardia, con las pulsaciones, con la pena por los animales, con las ideas, pensamientos, sensaciones, emociones que surgen en tu experiencia presente? Observarlas. El único libre albedrío que nosotros tenemos en esta experiencia es el de poder elegir cómo la vamos a vivir, o bien identificados con ella, como si fuéramos los fabricantes, los hacedores de esa experiencia, con la correspondiente carga de culpa, sufrimiento, remordimiento, o colocarnos en la posición que nos reconoce como ajeno a esto que está pasando y simplemente podemos observarlo. Taquicardias tiene lugar, taquicardias tiene lugar. Pena por los animales tiene lugar, pena por los animales tiene lugar. No soy yo, no hay un yo aquí haciendo nada. Simplemente hay una experiencia ocurriendo, una experiencia está teniendo lugar. Si yo la libro de un juicio, de un significado, la experiencia se vuelve esa nube que en el cielo pasa, transitoria. Bueno, porque es tan sutil, ¿no? Porque digo, me perdono este pensamiento de muerte, me perdono el pensamiento, lo único que hace falta sentirlo, no es muy sutil. Mira la trampa todavía, estás en la trampa. Ya. Yo me perdono por, ese yo es el que se está deshaciendo.
sea, lo que pasa es que estás en la mente. Entonces utilizas la mente para entrar en silencio, para decir, si yo entro en silencio, puedo de alguna forma controlar la experiencia, sentirme mejor o lo que sea, pero lo que estás haciendo es huyendo sin darte cuenta, escondiéndote en una cueva que ahora ya la llamo meditación. ¿Entiendes? La sutileza no es tanto en que yo me perdono o yo medito, es que hay un yo que cree que medita y hay un yo que cree que perdona. Aquí es donde se da uno cuenta que las palabras nos van a tener corriendo en círculos por el resto de la eternidad. Aquí es o se va sentando el hecho de que en realidad es lo que es, o todavía pues pueda que necesite jugar el juego de jugar con las palabras un poquito más. Picar piedra, es decir... Picar piedra, eso es todo lo que estamos haciendo, picando piedra, porque al final de cuentas, no hay nada que hacer, no hay nada que perdonar, no hay ni que meditar, simplemente hay una experiencia que está teniendo lugar, y si la experiencia se deja de proyectarse de significado, confío en que hay un orden en todo esto. Entonces ya animal muerto es animal muerto. No es animal muerto porque, o yo me siento porque, taquicardia es taquicardia. Sea lo que sea es lo que es. Sensaciones, movimientos es lo que son. Ese es el espacio. Ese es el espacio donde yo puedo empezar a abrirme a la posibilidad de que haya un sistema de pensamientos cuerdo que está haciendo su trabajo. Y ese sistema de pensamientos cuerdo siempre está haciendo su trabajo. Este es el juego que jugamos, como quien dice, pero ahora es observar y si te encuentras haciendo preguntas, observa también que te encuentras haciendo preguntas, está muy bien. Y volvemos a recordarnos lo mismo. O sea, a Ramesh Balsekar le decían: qué bueno que usted es una persona tan paciente que nos contesta la misma pregunta después que venimos a escucharlo por tantos años. Y él decía, bueno, pues en mi programación a mí se me dotó con esa cualidad. Pero esa no era la de Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta Maharaj, o sea, se te prendía, porque esa era su personalidad, esa parte de su programación. Entonces, era el contrario de... Pero bueno, pero es lo que es. O sea, yo siento que, mira, el regalo que me ha ofrecido a mí las charlas, en realidad, que me puso en contacto con muchos aspectos míos que tuve que mirar. Entonces ahora me estoy dando cuenta que todo lo que la vida está haciendo en cada momento, poniéndome en contacto con esas partes de mí que yo por mi cuenta no las podía ver. ¿Por qué? Porque yo me escondía a meditar. Pero eso es lo que pasó a mí. Era fácil. Sí. Yo cada vez que me sentía movido, me voy en una esquina y medito, y ahora yo creo que estoy haciendo, y entonces, y eso, no te preocupes que iba a salir de nuevo. Era cuestión de que saliese otra vez yo al mundo. Entonces ahora, cuando estamos empezando a abrirnos a esto más conscientemente, te estás dando cuenta que no es complicado, es simple. Es que todavía la resistencia es la que me lleva a tratar de entender, a tratar de preguntar, a tratar de hacer sentido de todo esto. Por eso es que yo utilizo este ejemplo que dice: el estudiante le pregunta al maestro, maestro, si practico la meditación, eso contesta mis preguntas, porque el estudiante quiere entender, quiere saber, y el maestro le dice: no va a contestar ninguna de tus preguntas, pero va a eliminar al que está preguntando. Y ahí es donde lo estás llevando. Sí, es que es quizás la eterna interpretación que... Tú ahora has dicho un aspecto que vieron los demás, ¿no? Si la interpretación surge, está perfecto también. Sí. Porque no eres tú quien está surgiendo. O sea, ahí está la sutileza de esto. Yo me pasaba mucho eso también, que yo me sentía frustrado, porque entiendo el material, entiendo la teoría, pero todavía se me mueven estas cosas, hasta que la vida lo que me estaba enseñando es a aceptar todos esos movimientos como parte de un proceso que está teniendo lugar a través de mí, del cual yo no tengo control sobre ello. Entonces lo que la vida me va llevando más y más en este proceso es silencio,
Y cuando me encuentro que el proceso está un poquito abrumador o lo que sea, y yo sé que el silencio prácticamente es, y sin embargo me encuentro hablando con Faina. Bueno, pues no me toca silencio, me toca hablar con Faina. Estoy aprendiendo a aceptar al personaje Nicarandes con todas esas diferentes cualidades que antes yo creía que estaba tratando de erradicar a través del perdón. Ahora es, mira, esto es lo que hay. Y la vida me ha ido llevando poco a poco de la mano, poco a poco. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, estamos llevándonos de la mano, recordar, mira. Y cada vez que tú sales con una pregunta que yo estoy involucrado, pues quizá de una forma a través de Faina, ella te dice, muy bien, perfecto, quédate con eso, pero vamos a mirar qué es lo que está detrás. Entonces, lo mismo estamos haciendo aquí. Vamos a ver quién es ese yo que está tratando de entender. Porque ahí está, porque es la mente que está tratando de entender, y la mente es el problema. Porque la mente es el obstáculo. Hasta que finalmente uno va poco a poco. A mí me ha tomado bastante, puede que te tome nada, cada cual tiene su currículum. Pero si yo te digo en mi guión, que eso es otra cosa que me he dado cuenta, yo no te puedo hablar de mi experiencia, yo te puedo hablar de mi guión. Porque a veces yo creía que mi experiencia te puede servir a ti, pero si en tu guión está que no te sirva, no te va a servir. En mi guión me he dado cuenta que ha habido mucha resistencia y la vida me ha puesto amorosamente en cada escenario para poder mirarlo. Por lo tanto, en mi guión ha tomado bastantes años, y ahora que estoy en una experiencia de relación, estoy empezando a mirar más profundo. Y ahora es cuestión de simplemente confiar en el proceso. Ya a mí no me queda más nada. No tengo futuro, no estoy interesado en alcanzar nada, no tengo metas, lo que tengo es este momento, y este momento me pone en contacto constantemente con todos esos obstáculos que se tienen que mirar. Y ahora lo único que puedo hacer es confiar. Veo como la mente esas historias. Pero ¿qué va a pasar? Entonces yo, le digo a Faina constantemente, es que no tengo ni deseo ni de dar charlas, ni de hablar, ni nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? No sé, buscar un trabajo. Y eso son historias. Sin embargo, la vida me tiene dando una charla. ¿Ves qué curioso? Entonces ahora pues he aprendido, o estoy aprendiendo, a irme relajando más y más. Y pues esto ya lo que es, este es el tac, 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 una y otra vez, tac, 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 y seguir tac, 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 y va rompiendo y se van cayendo hasta que la experiencia. Faina me ayudó mucho en su propia experiencia. Ella estuvo casi 2 años que ella me decía, yo estaba en tierra de nadie. O sea, ella sentía que lo único que podía hacer es se iba al cuarto y se quedaba ahí. O sea, que en cierta manera yo me he dado cuenta de eso también. Yo he tenido esos momentos de lucidez que todos los hemos tenido. El problema es que el ego agarra esos momentos y quiere adueñarse de ellos ahora. Ya me doy cuenta que el personaje Nicarandes viene con una programación que por alguna razón ese es lo que me toca a mí. Pero también se me está enseñando a través del perdón que hay otra manera de vivir esa programación. Ya yo no estoy tratando de erradicar la programación. Si es lo que toca, es lo que toca. Pero puedo vivirla sin sufrimiento. Es verlo de otra manera. O sea, eso es lo que naturalmente va a ir ocurriendo. Y de hecho, cuando te instalas en el observador, ya te has alejado de la vivencia que ya no hay identificación, por lo tanto ya no hay sufrimiento. No hay sufrimiento.